Betancourt Arnau y no uso seudónimo, me gusta utilizar mi nombre completo para mi trabajo. Nací en Guatemala, pero soy hija de colombiano y de guatemalteca, y cuando tenía 3 años me fui de Guatemala. Pero me fui para México pero pues siempre estuve en contacto con Guatemala, o sea, veníamos con mucha frecuencia. Inicialmente mi infancia fue en México. Nosotros nos fuimos a México, allá empecé mis primeros años escolares, lo que fue la preprimaria, hice toda la primaria en México, la pasé muy bien. Como uno llega muy pequeño, yo sabía que yo era de Guatemala, pero yo me sentía tan mexicana como mis compañeros del colegio. O sea, a uno allá le mucho, por lo menos en la época que yo estudié allá, le promovían mucho como el querer el país, sí, nosotros siempre nos adaptamos muy bien al país. Mi papá era muy de salir a conocer, entonces siempre salíamos de paseo, entonces a visitar. A él le gustaba mucho como la arqueología, íbamos mucho a Teotihuacán, a Tula, todos esos lugares que eran cerca de la Ciudad de México, y a ver conventos coloniales, yo tuve una infancia muy feliz en México, y cuando cumplí 12 años, cuando terminé mi primaria, fue Colombia. Entonces ahí continué lo que fue la adolescencia, ¿sí? La secundaria, me gradué de bachiller, allá se llama bachiller académico, es el título que tengo yo, y ahí empecé a estudiar en la universidad. Sí, lo que tuvo que ver, yo me he hecho mucho esa pregunta porque yo en realidad lo que empecé a estudiar fue ingeniería industrial. Entonces, cuando yo lo del traslado en arte, yo he hecho muchas reflexiones, y de pequeña yo sí estuve rodeada de arte porque mi papá es músico. Entonces, pues vivíamos del trabajo de músico de mi papá, y de conciertos y de presentaciones. Fuera de eso le gustaba el teatro y me llevaba a mí, íbamos los dos a ver teatro. Como le decía, íbamos a ver cosas coloniales, arqueología. Entonces sí tuve una infancia rodeada de arte. Como ahora, para hacer las tareas todo se hacía manual con dibujitos, y a mí eso me encantaba. Yo siempre era, con los trabajos en grupo, yo siempre era la que me pedía hacer los dibujitos, las artes, porque uno le tomaba foto y sacaba slide. Entonces todo eso lo hacía yo, pero yo nunca pensé, tal vez de chiquita, cuando vivíamos en México, sí pensé como estudiar como algo así como decoración, que está relacionado al arte, pero eso se olvidó. Cuando me fui a vivir a Colombia, yo era muy buena para las matemáticas. Mi papá, aparte de músico, es matemático, y él siempre era como que sí, ven, hagamos juntos la tarea. Y entonces yo le preguntaba una cosa y me ponía 1000 ejercicios más. Me gustaban esos retos matemáticos, y ahorita lo he analizado con el arte abstracto, y esa abstracción de la matemática, de esos elementos que no existen y hay que imaginarlos. A mí eso me encantaba, lo que eran las sucesiones geométricas y todo lo infinito, y a mí me iba muy bien en las matemáticas. Entonces, en la orientación que a uno le dan en el colegio, me dijeron que yo era apta para estudiar ingeniería. Pero como a mí no me gustaba la física, mi selección fue como que agarrar todos los pensums y la que menos física tuviera, y me metí en ingeniería industrial. Hice 2 años en la Universidad de los Andes de Bogotá, me fue muy bien en matemáticas, sacaba muy buenas notas. Llevaba muy buen promedio, pero llegó un momento que me entró como una crisis de que esto no me gusta, yo no quiero seguir aquí, y me retiré a mitad de semestre. Pero mi papá me apoyó porque me dijo, no, imagínate, tú proyéctate en el futuro, o cómo te quieres ver en el futuro, tú te quieres ver en una empresa, trabajando en una fábrica. O sea, yo me hice como esas reflexiones, tomé cursos de dibujo, de pintura, pero así como libres, durante lo que faltaba del semestre. Finalmente me decidí y dije, sí, voy a estudiar arte, pero lo voy a hacer bien. Entonces pedí reintegro a la misma universidad donde estaba, y hice transferencia de cursos que eran comunes en la universidad, y así fue con arte. Bueno, terminé.
que cuando uno termina el colegio muchas veces no está muy maduro para una decisión de eso, ¿no? En el camino uno se va dando cuenta. Sí, porque cuando yo le dije que me quería dedicar al arte, él como él es músico, pues él me dijo, uno tiene que trabajar en lo que a uno le gusta y no pensando en estudiar una carrera para ganar dinero, sino que uno si hace lo que le gusta, el dinero viene después. ¿Sí? En otras carreras artísticas casi que toca ser súper creativo para ver cómo ganar dinero, o sea, es parte ¿verdad? Porque Sí, duda y consigo un empleo como en las otras, sino que hay que ser creativo en la manera de conseguir uno sus propios recursos y financiamiento. Pero sí, al principio fue mi papá, pues el apoyo, porque muchos de los compañeros míos de arte no tenían el apoyo de la casa, muchos se habían, pues, era costosa, y muchos en su casa no los dejaban estudiar arte y lo que hacían era pedir transferencia y no contaban en la casa la verdad. Entonces el papá creía que estaba pagando abogado, médico, imagínate, y el chico en arte. Entonces, en mi casa, pues sí tuve todo el apoyo y mi papá sí sabía en qué estaba y en fin, ¿no? sí. Durante muchos momentos he logrado, como decía, he logrado ingeniarme la manera de que me dé recursos para vivir, ¿sí? Entonces, eso ha sido un gran logro. En que me he hecho exposiciones en Colombia, hice exposiciones que vendía bastante y tenía los recursos. Me acuerdo que terminó una exposición y con los recursos me compré un carro que no tenía carro. Entonces, no siempre, hay momentos que han sido muy difíciles, pero entonces no siempre ha sido con la venta de los cuadros, sino también considero que parte de mi carrera artística es lo que hago a nivel de docencia, ¿sí? Entonces, todo lo que es historia del arte y las clases y todo eso, o sea, yo he vivido del arte desde que me gradué, o sea, yo he dado clases prácticas de teoría, he vendido cuadros, empecé, es más, cuando todavía estaba estudiando, cuando estaba haciendo mi tesis, como mi casa era pequeña y todavía vivíamos con mis hermanos, yo ya me quería independizar, yo alquilé un apartamentito chiquito, hice volantes, los repartí por todo el condominio donde estaba mi apartamento y todos los vecinos, y me salieron alumnos y daba clases de pintura para niños y con eso pagaba la renta. Entonces sí, aunque uno dice, o sea, en la teoría uno dice, sí, uno no debe pensar en lo material, pero ha sido uno de los logros que me ha dado el arte. Y hay otra cosa, es que en momentos, por ejemplo, el final del año pasado, pues una cosa hubo un trabajo que finalmente no me resultó y yo creí que se me desmoronaba el mundo. Yo me encerré un mes a pintar, en diciembre, yo me encerré un mes a pintar y fue un gran logro porque yo logré sacar ahí toda esa angustia que tenía. O sea, yo ni fui a convivios ni a nada porque yo me encerré literalmente, me salí de los grupos de WhatsApp. O sea, yo me enfrasqué un mes, eso me hizo sacar muchísimo, y todo lo de las exposiciones yo que me iba a imaginar esto que iba a pasar de la pandemia. Entonces yo me dedicaba a la historia del arte, a las clases, y todo lo que pinté en diciembre pinté tanto que es lo que estoy mostrando ahorita en los catálogos virtuales y en las exposiciones que me están invitando. Entonces es otro gran logro, sacar toda esa angustia y ese sentimiento y plasmarlo, ¿no? Y entonces, pues, sí, pero no fue fue en otro momento. A ver, mi obra, dentro del proceso que tengo, he tenido momentos en que miro el exterior, ¿sí? Miro el paisaje, miro el paisaje que me rodea. Por ejemplo, la última serie que hice antes de venir de irme de Colombia, hice una serie de los alrededores de Bogotá. Quiero, sí, de eso, pero a veces miro para afuera y a veces miro para adentro. Entonces, desde lo profundo viene de todo un proceso. Cuando yo regresé a Guatemala, voy a explicar un poco cómo es lo de mi serie. Sí, parte exterior. Cuando estaba en la universidad también era muy de la parte exterior, el paisaje. Mi tesis de grado
Era una investigación pues pictórica sobre el paisaje, pero estaba en una época en que todo era las tendencias abstractas, ¿sí? Allá estaba muy la tendencia conceptual, abstracta, y nosotros éramos un grupito de amigas que estábamos en la universidad y estábamos muy que queríamos pintar, ¿sí? No tanto los nuevos medios y olvidarse de la pintura, sino que queríamos pintar y yo pintaba paisaje. Entonces mi paisaje fue evolucionando hacia la abstracción desde el aire, ¿sí? Como desde el avión, que entonces veían paisajes abstractos. Y yo me quedé trabajando en ese tiempo, en 90 fue, hice no, perdón, 94. Vine de viaje aquí a Guatemala y lo vi con otros ojos, a pesar de que yo siempre venía, ya después de haber estudiado arte y hacer estos análisis profundos de mi entorno, me fui a meter a los mercados, a Chichicastenango, a Panajachel. Pues todo ese colorido fue lo que plasmé cuando regresé. Entonces a la Embajada de Guatemala les encantó y me patrocinaron algunas exposiciones, invitaron a la colonia guatemalteca. Entonces empecé a trabajar más guatemaltecos, pero del recuerdo, ¿sí? Entonces me inspiraba en fotos que yo misma había tomado. Yo vine a Guatemala, tomé fotos y yo las pinté. Entonces era una Guatemala, después analizo, y eso era una Guatemala idealizada como la que ve el turista, como estampas, digamos, ¿sí? Entonces yo estaba trabajando en eso, podía seguir pintando lo mismo, porque ya estar metida. Entonces las procesiones, yo hacía procesiones y mercados, las procesiones, después de haber estado en las procesiones, era diferente. Pues los cuadros empezaron a cambiar y empieza todo un recorrido por conocer Guatemala. Entonces yo ya vine casada y con mi esposo agarrábamos el carro, íbamos a los Cuchumatanes, a Champey. Entonces, claro, en mi tema cambió el paisaje. Otra vez regresé al paisaje porque yo estaba reconociendo nuevamente Guatemala. La primera exposición que hice sí fue ese tema guatemalteco, pero ya estando aquí, que era diferente, que fue en el sitio, en el 2001. Al año siguiente ya fueron paisajes. Y los paisajes tenían casitas, porque así son los paisajes, en la presencia humana de las viviendas, la ropa tendida, de pronto un paisaje todo verde con algunas manchitas de colores que era la ropa. Y me quedé varios años haciendo paisaje. Mucha gente me conoció con mis paisajes de casitas. Ahí así empecé, entré en mi patronato Jucabal, conocieron mi obra, varios eventos, las subastas rotarias que estuvieron hasta el 2011, varios colectivas me invitaban con mi tema de los paisajes de casitas. Empecé a meter vaquitas a los paisajes, pero como chiquitas, y las vaquitas fueron creciendo, fueron a volverse las protagonistas. Entonces el paisaje se fue borrando y se fue volviendo abstracto como el que tengo aquí atrás. Y las vaquitas fueron siendo protagonistas. Bueno, entonces un día, pero eran de fotos. O sea, sigo pintando el exterior. Entonces yo hacía los estudios de vacas, de fotos, porque no tenía vacas aquí en mi casa. Y de ahí veía, hay Cristina Cortés, me inspiré mucho en ella, a mí me encantaba su obra, yo la conocía porque ella fue profesora en la universidad donde yo estudié, nunca me tocó el curso con ella, pero a mis amigas sí, y ellas me contaban pues las técnicas que ella les hacía. A mí me encantaba María Cristina Cortés y sus vacas, y los charcos, entonces empecé a hacer el estudio de los charcos, entonces a las vacas digo yo que les llovió, y empecé a hacer el estudio de los charcos, entonces después las vacas desaparecieron y ahí es cuando empieza ese viaje a lo profundo, porque entonces yo ya no miré a María Cristina Cortés, ya no miré vacas, ¿sí? Sino que empecé a ver los charcos. Y otro análisis que hice después, yo tengo una prima acá que tiene una finca de ganado y me dijo un día, ve, ¿por qué no te vas a tomar fotos? Y las vacas que yo quería, que son las Holsteins de Banchita. Entonces ahí fue donde caí en cuenta, esas vacas que yo estoy pintando son el recuerdo de los dos paisajes. O sea, yo estaba mezclando el paisaje de Guatemala con las vacas. La sabana de Bogotá tiene vacas por todos lados. Entonces cuando yo llegué a vivir allá, vivíamos en las afueras y en los terrenos vacíos
la gente llevaba las vacas a comer pasto, entonces uno veía vaquitas de esas, porque esto es como un recuerdo nostálgico de la sabana de Bogotá, como cuando estaba allá pintaba la Guatemala de mis recuerdos. Bueno, entonces cuando empiezo a pintar los charcos, una capacidad de inventar, de abstracción, porque yo ya no me estoy basando en la realidad, ¿sí? Entonces viene, sin embargo, yo siempre tengo el recurso de la historia del arte, porque yo desde que me gradué, desde que estaba en la universidad era asistente de historia del arte y he combinado las dos cosas. Entonces cuando yo me meto a estudiar mucho pintura, pues casualmente empecé a estudiar los impresionistas, influyeron los estanques de Monet, de los charcos, y yo daba clases, en ese momento estaba yo en la Marroquín, pero no siempre, porque es a veces tengo curso, a veces no, y ahí hay un estanque muy bonito que tiene lotos, y entonces ahí sí tomé fotos para sacar mis propias composiciones inspiradas en Monet también. Entonces me quedé un tiempo como en la superficie de los estanques y de los charcos, y de ahí ya me fui a lo profundo, que ya es como el cuadro que ves aquí detrás, que era inventando, o sea, ya inventando, ya ahí estoy haciendo abstracciones inventadas. Por supuesto, siempre miro referentes de artistas para color, a mí me gusta mucho siempre estar viendo lo que ya se ha hecho en historia del arte. Entonces empiezo pues a trabajar desde lo profundo, pero es ese juego entre lo profundo del agua y lo profundo de mi pensamiento. Son momentos que me metí a trabajar y a pintar lo profundo, a experimentar texturas. Una cosa, empiezo con óleo y en el 2004, a partir de mi embarazo, yo tengo un niño, a partir del 2004 me paso a acrílico y me quedo en acrílico. Y empiezo a trabajar mucho más las texturas. Y ese desde lo profundo coincide también en un viaje a Bogotá, veo unas obras. Aquí estaban usando mucho la resina para escultura. Hay un montón de gente que hace esculturas con resina, pero a mí me gustó en Bogotá un artista que vi que usaba la resina en pintura. Y entonces empiezo a investigar resina. Me he hecho 2 años de investigación de la técnica de la resina, diferentes tipos de resina, y hago esto desde lo profundo con capas. Entonces pinto resina, ¿sí? Para que además desde lo profundo se sienta lo mojado como y las capas de la profundidad. Entonces esos fueron pues años de investigación entre lo profundo y la resina. La resina es muy costosa, me tocó subirle el precio pues a los cuadros porque era caro. Entonces sí tuve éxito con los pequeños, los grandes se subían mucho los costos y me costaba muchísimo más hacerlos, sin embargo hice varios. Pero la resina me dio una alergia respiratoria espantosa y también unas quemaduras en la piel que todavía las tengo, entonces la dejé mejor. Entonces seguí con el desde lo profundo, sin textura, y en eso se estaba. Bueno, después viene otra serie que se llama Imaginario, que entre lo profundo le empecé a meter figuras, personajes, que lo que hacía era que, como era con capas, la resina, papel para poder trabajar encima del papel, y a veces pedazos de impresiones que hacía y las intervenía. Entonces, pero los personajes eran niños, niños como nuevos comienzos, entonces eran mundos imaginarios viendo artistas también, por ejemplo Paul Klee, entonces le metía esos pececitos y esos pajaritos que hay en Paul Klee y personajes. Entonces empiezo a crear esos mundos fantásticos en lo profundo, imaginario. La serie de diciembre son todas estas flores, porque en ese mundo imaginario a veces parece que se crearan flores, es como una especie como de cosecha, como estos floreros como armados, desarmados, porque parece que se estuvieran escurriendo y desbaratando, pero yo los tengo que unir. Entonces fue un momento como una crisis que tuve, entonces yo decía, yo por fuera me tengo que ver armada, pero por dentro estoy desbaratada, entonces son estos floreros como de partes desbaratadas que al unirlos tienen coherencia. Entonces estoy mostrando este año pues es parte de ese serie de floreros. ¿Y por qué flores? Bien, por la historia del arte. Preparé un curso sobre la tercera parte del siglo XIX
y vi todos estos artistas que antes del impresionismo, simbolismo y todos estos, y redescubro un artista que se llama Odilon Redón. Odilon Redón es famoso por un ojo grandotote que parece como un globo. A mi bolista Odilon Redón nunca me gustó, entonces me llamó la atención porque a mí nunca me gustó Odilon Redón, y cuando lo veo vi una etapa de flores que me encantó, que es como una época de estudio. Muchos lo tienen. Manet, que fue el de la conferencia que di este año también tiene una etapa de estudio. Varios tienen su etapa de estudio de flores, entonces yo me encerré a hacer mi etapa de estudio de flores. También es como lo que ve uno. Dije, sí, sirve de estudio de composición, de color. Entonces, esa es la última etapa, ¿no? Las musas han sido otros artistas que viven, que como te digo, cuando estaba en Colombia me encantaba María Cristina Cortés, María Elena Bernal, Pilar Copete, o sea, sí tuve mis musas allá, sobre todo porque era mi época de estudio. Lorenzo Jaramillo también él falleció, fue profesor mío. Lorenzo Jaramillo nos daba el colorido de él. O sea, de ahí salió mi colorido, porque yo no sabía manejar el color, y con Lorenzo me atreví a meter ese color vivo, a combinar. Tuve otro profesor argentino en la U que se llamaba Luis Felipe Noé, también muy colorido. Entonces vi mucho sus obras. Y también tengo mis musas de la historia del arte. Entonces cuando tengo estos periodos profundos de historia, me dan ganas de experimentar lo que estoy investigando. Entonces, esas son mis musas. Mis musas son los periodos de la historia, artistas de la historia y artistas reales. He visto que como estudió historia y antropología, entonces, la mayoría de sus obras se van a ver influenciadas por lo que ha estudiado. Sí. Más arqueología que antropología, arqueología. Yo, sí, en Colombia, cuando estaba estudiando en la universidad, en las carreras en la Universidad de los Andes, hay muchas selectivas y uno mismo va formando su carrera como le gusta. Entonces yo me metí a una lectiva de arte precolombino y vimos lo maya, lo azteca, ¿sí? En Perú y todo eso, pero a mí era la fascinación por los mayas, además que es mi país de nacimiento. Entonces cuando yo lo vi desde allá, cuando ya me vengo a vivir aquí, yo desde el primer año fui al primer simposio de arqueología, ¿sí? Y me vinculé después me vinculé al Museo Popol Vuh, donde uno lo capacitan y aprende sobre Guatemala, no solo arqueología, sino historia de Guatemala. Y en un momento hice una exposición sobre glifos. Esa fue en el 2003. Quise pintar los glifos grandotes. Hice estudios de epigrafía también. A mí me encanta en la escritura maya cómo llegan a una abstracción de unas formas tan interesantes. Entonces yo agarré estas formas, hice una exposición en el Museo Miraflores sobre glifos cuando el museo era nuevo. Yo me acuerdo que lo estaban haciendo y era nuevecito, y llegué y hablé y dije, ay, me gustaría hacer una exposición de este tema, y mismo me llamaron. Miren, fueron todos los medios de prensa a cubrir mi exposición de los glifos, fue el Canal 7, el Canal 3, Guatevisión, salió todas las presas. Llegaron arqueólogos que me conocían, fueron a ver mi exposición de glifos. Pero mire, fue una cosa tan curiosa, porque a mí el tema me encantó, lo cubrió toda la prensa, y vinieron las colectivas del año y empecé a mandar mis glifos y de ningún lado me aceptaban. En ningún lado me aceptaron mis glifos y vendí casi todo. O sea, en la exposición vendí casi todo. O sea, ahorita tengo 2 cuadros de esa exposición nomás. Y en ningún lado me aceptaban mis glifos. Fue una cosa, entonces me volví a regresar porque uno hace lo que le gusta, pero el mercado te va moldeando qué vas a hacer, porque, o sea, sin decir que uno hace lo que el cliente quiere, pero si no te está aceptando nadie lo que estás haciendo, pues empiezas a mirar para otro lado y cambias, ¿no? Entonces mis glifos se quedaron.
no lo seguí. Las colectivas que hay durante el año aquí en Guatemala que mandé a varias y no quedaba con mis libros. No, me rechazaron la obra. Y no fue sino cambiar la temática y me volvieron a aceptar. Sí, a nivel internacional no mostré mis libros. A nivel internacional lo que mostré en Guatemala fue lo que te conté al principio, que fueron, pintaba procesiones y mercados, pero abstractos, como acercamientos de la tienda vendiendo un pedacito como close-up, o los vendedoras de textiles, close-up de los diseños. Eso sí, gustó mucho en Colombia y vendí bastante. Gustaban. Mucha emoción que se vaya aceptando. Y lo del tema internacional para mí también es como muy relativo porque a veces estoy en un país y a veces en el otro. Entonces, cuando estaba en Colombia, que me reconociera la Embajada de Guatemala, que saliera aquí en la prensa, cuando yo exponía allá, que hacían las notas de prensa, era muy emocionante. Cuando estoy aquí es muy emocionante. El año pasado, en enero, fui a exponer a Bogotá. Fue muy emocionante volver a estar allá. Y bueno, por ejemplo, también participé el año pasado que fueron los 200 años del Museo del Prado, y Cultura Española aquí, la Corporación de Cultura Española, hizo una exposición que se llamó Del Prado en Centroamérica, y yo mandé mi proyecto. Había que inspirarse en una obra del Museo del Prado. Yo me inspiré en Goya, en el... No tengo me inspiré en Goya, en una de las obras negras, La Romería de San Isidro. Yo lo mandé y me aceptaron, y fue una obra que se expuso en Salvador, Honduras, Costa Rica. Entonces era muy emocionante ver las fotos de mis obras en Honduras, Costa Rica no, Honduras y Salvador. Bueno, eran como 4, toda la vuelta que dio mi cuadro, y era muy emocionante verlo y los comentarios y ver mi cuadro. Y que yo fui la única de pintura que fue elegida en Guatemala. Entonces, y era una exposición bastante contemporánea, había instalaciones, había videos, y había de todas las técnicas. La mía era pintura, o sea, me aceptaron. Entonces sí, fui también a Miami, la obra se fue con la Fundación Rosa Potrana. Es muy emocionante cuando... Yo creo que es, en general hay muy poca información sobre los artistas guatemaltecos. Hay poco escrito sobre artistas guatemaltecos. Yo no sé si clasificarlo como que muy poco de mujeres, sino yo creo que muy poco en general. A ver, aquí hay 2 libros de texto. Hay una historia del arte en Guatemala de Chinchilla Aguilar y otro de Móvil, que se hicieron hace muchos años. Entonces, en esa época, la mayoría de los artistas eran hombres aquí en Guatemala, ¿sí? Eso puede influir a que se hable poco de las mujeres. Las mujeres artistas en Guatemala, aunque ha habido desde antes, ha habido más cantidad a partir de los 80, ¿sí? Hay un grupo de mujeres que yo todavía no vivía acá, pero hay un grupo de mujeres que se ha destacado, que ha estudiado fuera, que ha visto los movimientos internacionales, o sea, tienen muy buen nivel, y siento que esto es más nuevo. Y a partir de aquí no se ha escrito sobre arte guatemalteco, ha sido muy poco. De pronto tesis, lo que tú estás haciendo es una muy buena labor, porque no hay textos. Hay que recurrir a catálogos. Afortunadamente, pues están los catálogos de Juanio, que Juanio creo que está desde los 70. Están los diferentes catálogos que se han hecho. El Banco Guatemala también hizo una revista que junta bastante obra. Pero yo diría que más bien hay poco de las mujeres porque hay poco escrito últimamente, y las mujeres siento que en Guatemala empezaron a destacar más después. Entonces, por eso pensaría yo que hay poca información. O sea, sí hay gente que investiga y da cursos, y yo he asistido a cursos de arte guatemalteco, hay varios que investigan,
pero no hay de pronto los recursos para escribir libros e imprimirlos. O sea, de pronto virtual sí consigamos, hay artículos que se escriben, sí, pero pienso que ya el tema es de patrocinio, de que escriba, o tal vez ya estamos en otra era en que todo va a ser digital, ¿sí? Pero sí hay que buscar, o sea, hay que buscar las cosas porque no están, hay que buscar las tesis, hay que buscar en otro lado porque no es tan fácil de encontrar. Yo doy clases en profesorados también y las profesoras me dicen, mire, ¿dónde recurro para mis clases de arte guatemalteco? Porque no hay información, aparte de estos libros viejos, seguir la información. Como te digo, cuando veníamos, que vivíamos lejos, pues siempre ir a visitar las cosas mayas, siempre me ha gustado, me ha impresionado. Incluso en los 70s una tía mía vivía por allá en el Petén y la fuimos a visitar, y en una de las vacaciones que veníamos del colegio cuando vivíamos en México, pues por ahí 77 debió haber sido, 76, 77 en ese año. Imagínate que la pista del aeropuerto no estaba con pavimento. Entonces era la época, era mitad de año, y entonces eran unos lodazales y no despegaban aviones. Nos quedamos un mes en el Petén. Y no, entonces ese mes fue el esposo de mi tía le encantaba lo maya, trabajaban con turismo. Entonces nos metíamos, por ejemplo, a Yaxá y a lugares que todavía no estaban abiertos al público, pero era fascinante uno ir en el lodazal y en las selvas sin carretera, y de pronto, ¡pum!, aparecían montículos y cosas. Entonces para mí fue fascinante pues conocer ese mundo maya, que no conocía el turismo. Entonces siempre me gustó, o sea, siempre me gustó y siempre lo he estudiado, y hasta pronto hubiera estudiado arqueología, pero tal vez si viviera acá, a la hora de elegir carrera, cuando estaba allá, pues allá no había la carrera de arqueología, sino antropología, y era otra cosa. Pero siempre me encantó, y incluso hice una serie en Bogotá, hice una exposición de ciudades mayas, se llamaba. Y entonces eran esas, pero eran unas ciudades mayas con mis colores y metidos entre manchas, que el paisaje era manchas y aparecía el jaguar y aparecía glifos. Y sí, hice una exposición creo que en el 96, Banco BBVA, el Banco Ganadero de Bogotá, tiene una casa de cultura, y hice una exposición de... Entonces siempre, y fue después de un viaje que hice acá, entonces siempre, como ves, influye mis vivencias en mi pintura y mis estudios de arte. Entonces también tuve mi exposición de ciudades mayas, como aquí tuve mi exposición de glifos, como una exposición y ya. Bueno, uso acrílico, pero pues también con pincel, con esponja. Uso pigmentos minerales, también pigmentos minerales mezclados con goma blanca, que es como la base del acrílico, pero parto de los pigmentos, o pedacitos de carbón, dejo que se vea el trazo del carboncillo, y pastel. Estoy echándole pastel graso también, como dibujo, y encáustica, derretidos de encáustica, también, que es lo que se ve aquí también en el que tengo en el fondo. Entonces sí mezclo técnicas, sí, le pego arena, le pego pedacitos de papel, le pego, también pego, me gusta pegar, ¿cómo se llama? Sí, como liencillo delgadito. De farmacia, eso, que se vea como deshilado. Una técnica mixta. Pues el consejo es que primero hay que mentalizarse, a uno no pensar, a mí no me van a valorar porque soy mujer, no sé qué, porque eso no es cierto. O sea, uno mismo se tiene que dar en su lugar y atreverse y mostrar su obra sin miedo. Hay que aprovechar ahorita la ventaja de todo esto que tenemos de las redes sociales, que no hay que esperar a que alguien te quiera mostrar, sino uno mismo puede ir a mostrarse. Y uno puede mostrarse y puede hacer bulla y
Y, a ver, es una carrera difícil en el sentido de que uno tiene que ser muy creativo para seguir. O sea, yo he tenido muchos momentos en que estoy que tiro la toalla, como dicen, y digo, voy a dedicar a otra cosa un tiempo, pero ahí mismo vuelvo y regreso al camino, porque el arte se vuelve parte de la vida de uno, ¿sí? O sea, no es un trabajo que uno dice de tal hora a tal hora, no, uno todo el día está pensando y qué voy a hacer y la investigación y en el arte uno mete su vida. Entonces el consejo es, sí, o sea, piensen que piensen en sí mismos y en empoderarse, ¿sí? Porque a veces también pueden decir, a mí me llamó la atención una vez un comentario recién llegada de un artista, hombre, que es me cae muy bien, pero me hizo un comentario divertido porque me dice, imagínese que cuando tú llegaste, escuché un comentario de que llegó una artista nueva que viene de Colombia que pinta como hombre. O sea, porque, ¿cómo así que yo pinto como hombre? Le dije yo, decía yo, ¿eso es piropo? ¿O es que? Y me dice, no, es que las mujeres siempre pintan, o sea, es como un encastillamiento, las mujeres pintan así todo delicadito, no sé qué, y tú haces esos brochazos, sí, o sea, imagínate, o sea, piropo era pinta como hombre, entonces me llamó mucho la atención, yo no lo tomé como algo despectivo, eh, eh, me llamó mucho la atención el comentario, entonces fíjate que uno puede darse su lugar, uno puede mostrarse y bueno, y seguir, ¿no? A veces no lo aceptan a uno en un evento, pues seguir dándole, seguir como es parte de la vida. Esto es una profesión que es parte de la vida de uno. Uno no puede como renunciar, ¿no? Porque siempre va a estar con uno. Como te digo, la creatividad está en ingeniárselas, incluso ahorita en esta pandemia, en que estamos encerrados, en ingeniarnos cómo virar nuestro arte para seguirlo mostrando. Por ejemplo, ahorita han habido también los mismos artistas convocatorias en Facebook. Convoca a fulanito a mostrar 10 días, 10 obras. Una compañera mía de la Universidad de Colombia que vive en Los Ángeles me llamó tan linda y me dice, mira, mostremos nuestra obra, me dice, ya que no hay exposición, hagamos exposiciones virtuales. Pues sí, qué bonita idea. Entonces uno mismo mostrarse, ¿no? Y mostrar lo de los otros. Entonces, sí, el consejo es no se hagan de menos, empodérense y a echar punta. Principalmente, a mí la parte de la docencia me gusta mucho, el grado de que aprendieron de lo que yo hice y de lo que yo enseñé, o sea, que quede un legado de que quede algo en las generaciones siguientes de que me recuerden por todo. Esa parte a mí me encanta más que el reconocimiento de uno. No, a mí el legado mío es más de que aprendieron, vieron en mi obra, porque me ha pasado de estudiantes que he tenido hace muchos años que me dicen, mire, por tus clases me decidí a estudiar arte o estoy trabajando de tal manera. O sea, eso, o sea, es que quede ese legado más como educativo a las generaciones siguientes.